Continuar con el estudio que hemos estado siguiendo acerca de los pecados respetables. Hoy nos corresponde abordar un pecado muy familiar para nosotros, que es el enojo, el pecado del enojo. ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha enojado? Me imagino que muchas veces, al igual que yo. Mi esposa puede dar fe de eso, ¿cierto? Bueno, curiosamente, qué curioso, justo me toca a mí dar este estudio bíblico. Un hombre medio mal genio que ha luchado durante muchos años con el enojo. Y no, hermanos, en el transcurso de mis años he tenido una cantidad de anécdotas, algunas chistosas, otras no tanto, por causa de este sentimiento que tendría harto repertorio para contarle historias. Pero sí quisiera al menos mencionar una, sin ser autorreferente, obviamente, pero sí siempre la recuerdo por algo muy especial. Y hace años atrás una amiga me llama, me dice: Ibar, ¿tú me podrías ayudar en algo? Resulta que a ella le habían embargado su vehículo, estaba nuevo, y ya habían pasado más de 5 años que no lo había podido recuperar, estaba en los corrales, en un lugar donde suelen estar estos vehículos. Entonces me dijo: necesito que me ayudes porque no sé cómo hacer esto, y también no sé si lo voy a poder echar a andar para poder traerlo y todo eso. Así que ya, bien, te voy a ayudar. Y bueno, fuimos y llegamos al lugar y nos atendió una persona. Se veía que era una persona que tenía una cierta autoridad, una especie de actuario o algo así. Y entramos y claro, estaba el vehículo de ella ahí, y yo inmediatamente lo miré porque suele ocurrir que estando los vehículos en esos lugares siempre desaparecen cosas. Y miré inmediatamente los neumáticos del vehículo, y claro, el auto era nuevo, pero los vehículos, o sea, los neumáticos eran viejísimos, estaban lisos, gastados. Entonces le dije: mira, te cambiaron los neumáticos, pero nada que hacer. Le dije: lo importante es que está tu vehículo, lo puedes recuperar. Así que eso ya le cambió el humor a esta chica. Cuando esta persona a la que nos atendió era una persona bien seria, bien elegante, estaba bien vestido, se acercó y nos hizo sentar en una oficina y comenzó a dar lectura a todo el protocolo que tiene que ver con la recuperación del vehículo. Entonces ella no aguantó más y se molestó, se enojó y empezó a quejarse que cómo era posible que llega acá y su vehículo encuentra que están los neumáticos cambiados y que tiene ciertos defectos, que aquí, que allá. Y se empezó a molestar y yo le miré la cara al señor que nos estaba atendiendo, y yo por debajo le trataba de que se quedara callada. Y entonces le dije: mire, no se preocupe, le dije a la persona, porque ya vi que se le estaba deformando un poco el rostro. Mire, no se preocupe, le dije, porque lo importante es que está el vehículo, le dije. Y ella trató forzadamente de guardar silencio, pero él ya había tomado otra actitud. Tomó otra actitud y cuando terminó de leer, ya él, muy molesto, dijo: mire, señora, por su actitud yo no debería entregarle el auto. Yo le voy a entregar el auto únicamente por respeto a la persona que está al lado suyo, por mí. En ese momento me sentí bien. Y solamente por respeto a este caballero. Porque él habló lo justo y necesario y en ningún momento después abrió la boca. Pero usted
Si hubiese venido sola, yo no le entrego el vehículo. Así que fue un alivio. Después cuando salimos, ya, tratamos de sacar el vehículo, lo sacamos todo eso. Y ahí vino la conversación con esta niña. Entonces me dijo, en realidad si hubiese venido sola no me lo entregan. Me dijo, pero ¿por qué? ¿Por qué reaccionó así? Él me dijo, no, ella no pudo evitar preguntarme eso. Dije, mira, yo solamente, le dije, reaccioné a un principio bíblico que lo tengo muy arraigado porque, bueno, no le quise explicar de que yo tenía problemas con mi mal genio. Entonces, recordé un principio bíblico que dice que la palabra áspera hace subir el furor, le dije, y la palabra suave aplaca la ira. Y este principio es un principio, le dije, que cuando nosotros lo aplicamos es muy útil. Quizás no en todos los casos va a ser o va a funcionar, pero es un principio lleno de sabiduría y en muchos casos nos va a ayudar y nos va a salvar. Claro, después me puse a pensar, si yo hubiese estado en el lugar de ella, no sé si en ese momento hubiese recordado ese versículo, lo más probable es que me hubiese enojado también. Pero como yo era el espectador y estaba observando todo, tuve el tiempo al menos para recordar este pasaje que está lleno de sabiduría. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Y hermanos, es una verdad tan cierta. Y es un principio bíblico que nosotros podemos aplicar en nuestra vida. Bien, antes de continuar, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, queremos rogar tu guía y tu dirección. Queremos pedir tu ayuda, porque tu palabra, Señor, es santa. Tu palabra es todo lo que necesitamos para nuestra vida, para aprender a conducirnos y a vivir, Señor, conforme a tu voluntad y poder crecer cada día más y más en el conocimiento de ella, en conocerte a ti, en conocer a la persona del Señor Jesucristo, en su gracia. Y para ello necesitamos que tú nos dirijas, que tú dirijas este tiempo, que tú me dirijas a mí. Solamente me dispongo como un instrumento en tus manos, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Ayúdanos, Señor, a crecer y a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, luego de haber contado esta anécdota que siempre la recuerdo, hermanos, todos nosotros hemos experimentado este sentimiento, esta sensación, un sentimiento que es el enojo, la ira, en algunas ocasiones. Pero vamos a encontrarnos de que nuestra ira tiene algunas problemáticas bien complejas. El enojo es tan natural en nosotros que por eso cae en esta categoría de los pecados respetables, porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos primero cuando nos enfrentamos a una situación donde aparece el enojo? Es decir, no, es que yo soy así, es que es parte de mi carácter, yo soy así, o sea, soy igual a mi papá porque mi papá era enojón, o mi mamá era enojón, entonces yo heredé eso, y soy enojón, entonces lo veo como algo natural, como algo hasta simpático, ¿no? Así, soy enojón, pero hasta algunos se sienten orgullosos de ser enojón, de ser mal genio, de ser gruñón y todo eso. Y hay otros que, entendiendo lo que significa, tienen luchas con esto. Tenemos luchas con esto, con el enojo y la ira y todo esto. Pero, hermanos, nosotros todos en algún momento nos hemos enojado, nos vamos a seguir enojando, muy a menudo a lo mejor. Nos enojamos por diferentes razones, hay muchas. El enojo, o también podríamos llamarlo iras, la ira, porque en el fondo hay una pequeña diferencia en la intensidad, que la vamos a ver, pero es uno de los sentimientos, hermanos, más dañinos en el mundo entero, en la humanidad. El enojo desencadena un montón de males, que si los mencionáramos tendríamos que ocupar mucho tiempo. Es muy destructivo
se desata, como les dije, en el mundo entero, y lo experimentamos desde todas las etapas de nuestra vida, desde nuestra niñez, nuestra adolescencia, juventud, adultez. Nos hacemos viejos, seguimos gruñendo, seguimos enojándonos, pero nosotros podemos ver niños, hermanos, que reaccionan ante situaciones con enojo, con ira, y podemos ver que eso es algo que ya definitivamente tiene que ver con la naturaleza que arrastramos, con la que nacemos, una naturaleza llena de pecado. Muchas personas, hermanos, que experimentan esto, como por ejemplo matrimonios, hermanos, por el enojo hay peleas, discusiones que pueden terminar en un divorcio, en una separación, en golpes, en palabras hirientes, terminan fracasando por un mal entendimiento y manejo de este sentimiento que es el enojo. Podríamos definirlo, hermanos, el enojo o la ira, definámosla como un descontrol del enojo, de una forma muy sencilla. La ira es el descontrol definitivamente del enojo, o sea, no nos enojamos hasta cierto punto, a lo mejor lo podemos manejar, pero ya cuando sale de control, ya es y se convierte en ira. Pero más que definirlo, hermanos, nosotros basta con que lo observemos. Podemos ver observar situaciones de enojo, y sobre todo cuando se enojan contra ti, cuando se enojan contra nosotros. Vemos la reacción en la persona, vemos el rostro de la persona, vemos las palabras de la persona en contra nuestra, y no es necesario definirlo para entender qué es el enojo. Cuando vemos todas estas reacciones que de repente explotan y que a menudo están acompañadas de otras emociones pecaminosas, porque la única forma en que el enojo se convierta en un pecado es que sea empujado por otras emociones pecaminosas. Efesios 4:31, por ejemplo, dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Ya? El apóstol Pablo aquí comienza de esa forma: quítese, dice, quítese de vosotros todo esto, estas emociones cargadas de pecados. Comienza con la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, dice, y toda malicia. Y fíjense que acá aparece como enojo, ira, de forma separada. Y aquí la palabra enojo y ira están separadas porque el apóstol Pablo las menciona con una pequeña diferencia. El enojo acá significa, de la traducción original, que es una pasión, un furor, es un arder, es como respirar fuerte, ¿ya? Es como esa sensación cuando comenzamos a indignarnos por una situación y está próxima a convertirse en algo más o en causar un daño. Y la ira aquí, mencionada en este versículo, se refiere a una pasión más violenta. Entonces, el apóstol Pablo hace esta diferencia de el enojo y la ira, mostrándonos también de que ambas son destructivas. Si el enojo no lo controlamos, no está bajo control, definitivamente va a causar daño. Si no está bajo control, va a transformarse en ira. Y ya cuando la ira es concebida, ya es demasiado tarde. Ahora, se puede manifestar, hermanos, esta ira, refiriéndome a la ira específicamente, como una especie de castigo, y puede ser justificable. ¿Por qué justificable? Porque la ira, hermanos, en sí no es pecado. El enojo en sí no es pecado. En sí no es pecado, no.
no es un pecado en sí decir yo soy un pecador porque me enojo o un pecador porque siento ira. Hay otras cosas que hacen que esto se convierta en un pecado. Efesios 4:26 dice, el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, un versículo muy conocido por nosotros. Pero pongan atención a que Pablo, curiosamente, comienza diciendo airaos. O sea, él no dice eviten enojarse, no dice no se enojen, él no dice traten de no enojarse o traten de no sentir ira. Él no está diciendo eso, podría haberlo dicho, pero él no lo dice. Un versículo antes dice, por esto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí comienza y dice, airaos, pero no pequéis. O sea, en el fondo está diciendo, bueno, no se enojen, no se llenen de ira, está diciendo, enójense, pueden sentir ira, o sea, no hay problema, enójense, no hay problema en enojarse, solo que no pequen. Enójense, está permitido enojarse, solo que no pequen, ¿ya? En el fondo está diciendo eso. Pero comienza de esa forma. Entonces eso es lo curioso, dice airaos, dice, pero no pequéis. Entonces en este momento Pablo dice, claro, no hay ningún problema, pero tampoco está diciendo que sea bueno hacerlo. O sea, tampoco Pablo está recomendando, o sea, pues como que hace una recomendación, enójense, llénense de ira porque esto es bueno. No, tampoco está diciendo eso. Solamente dice airado. Está permitido enojarse, está permitido, solo que tengan cuidado. Tengan cuidado. Eso está diciendo. Es peligroso. ¿Por qué? Porque hay una línea muy fina, hermanos. En el enojo hay una línea muy fina que nosotros debemos aprender a manejar. Es esa línea fina en la que nosotros tenemos que aprender a conducirnos, a caminar, para no caer en el pecado, para no cometer errores, para no causar daño. Y eso es lo que nosotros tenemos que acostumbrar y a lo que debemos apuntar. Yo es lo que quiero que podamos ver en este estudio. Es cierto, dijimos que acá Pablo dice que podemos enojarnos, ¿cierto? Lo repito, pero tenemos que tener ciertos cuidados, ¿cierto? Pero intrínsecamente la ira, hermano, no es un pecado. ¿Por qué? Porque si fuera un pecado inherente, significaría dos cosas: que Dios es malo y que Cristo fue un pecador, porque ella es parte del carácter de Dios. O sea, la ira es parte del carácter de Dios. Nosotros cuando vemos el Salmo 7:11, donde dice, Dios está irado contra el impío todos los días. Dios expresa su ira, lo vemos a lo largo de las Escrituras, podemos ver muchos pasajes respecto a esto, pero puntualmente vamos a ver en este momento, dice, Dios está irado contra el impío todos los días, es parte del carácter de Dios. Por lo tanto, en base a eso nosotros entendemos de que la ira en sí no es un pecado, el enojo en sí no es un pecado, porque la ira también forma parte del carácter de Dios. Por otra parte, vemos el episodio, la ocasión en la que Jesús volcó las mesas, ¿cierto?, de los cambistas en el templo, porque la habían convertido, como él lo llama en ese momento, en una cueva de ladrones. Mateo 21:12-15, también está en los otros evangelios, pero vamos a leer Mateo 21, del 12 al 15, dice así: y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Bien, en este episodio nosotros vemos que ocurre algo, y es la indignación que sintió Jesús al ver este episodio. Esta indignación
es la que lo lleva a sentir este enojo. Pero hay otro sentimiento que está ahí también lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿por qué menciono la palabra indignación? Porque los sacerdotes y los escribas, en el verso 15, dice que también se indignaron. O sea, hay dos indignaciones. Está la indignación de Jesús y por otra parte está la indignación de los escribas y los sacerdotes. Ahora, claro, nosotros desde el punto de vista humano, o quizá desde afuera, otra persona podría decirnos, oye, pero esto no es, o sea, no es justo. O sea, imagínate, Jesús va y da vuelta las mesas, las sillas. Imagínate, el dinero de las personas tienen que haber sido lanzado lejos, las cosas que vendían, y con el esfuerzo que ellos estaban vendiendo todo eso, y el dinero saltó lejos. O sea, alguien lo podría ver como algo que no es justo, como algo que no está bien, la actitud de Jesús. Pero aquí es donde nosotros vemos una indignación justa, un enojo justo, ¿ya? Que es lo que separa de un enojo pecaminoso. A Jesús le indignó, ¿qué fue lo que le indignó a Jesús, hermanos? Le indignó ver que lo que es santo lo transformaron en algo profano. Eso lo indignó a Jesús. Y ese es un enojo justo, un enojo santo, un enojo justo, que tiene un propósito, un enfoque correcto. Pero a diferencia de nosotros, nuestra ira, nuestro enojo no es justo, o no siempre es justo. Quizá va a haber ocasiones en que vamos a aprender a aplicar un enojo justo, pero cuando nosotros apreciamos el versículo 15, donde dice que los sacerdotes y los escribas, cuando veían estas cosas, dice que se indignaron. En este episodio, nosotros lo que vemos entonces, y cuando hacemos la separación con la indignación de Jesús y la indignación humana por parte de ellos, vemos simplemente que Jesús tiene un enojo justo, una indignación justa, y la indignación de los sacerdotes y escribas es una indignación movida únicamente por la voluntad humana, únicamente por la voluntad humana. Y no hay nada bueno que habite en nosotros que nos empuje a enojarnos. Todo lo que nos empuja a enojarnos, hermanos, es simplemente la presencia de otro pecado más, como el orgullo, el egoísmo, el deseo de querer controlar, la falta de paciencia, la ansiedad, la avaricia. Podríamos mencionar otros más. Normalmente cuando nos enojamos somos empujados por otros sentimientos pecaminosos, por otros más. El orgullo, por ejemplo, que es algo que hemos estado estudiando. O la misma ansiedad también que hemos visto en otros de los pecados respetables. El descontento. La falta de paciencia, como veíamos en el estudio anterior con el hermano Daniel. Son sentimientos que empujan a que el enojo se desate de una forma incorrecta, movido únicamente por la voluntad humana. Por eso digo que no hay nada bueno en nosotros que nos empuje a enojar y que como resultado haya un enojo justo. Por esta razón, hermanos, es que nosotros podríamos ver un enojo justo en el ser humano cuando alguien viola la ley moral de Dios, y eso nos podría provocar una indignación. Si eso no te indigna, si eso no te hace enojar, entonces es al revés, o sea, algo no está bien. Creo que debería ser normal indignarnos o enojarnos si alguien viola la ley moral de Dios. Bien, ahora, hermanos, por esta razón Pablo dice que no hay nada de malo en enojarse, pero nos advierte. ¿Por qué nos advierte? Es una emoción muy peligrosa, hermanos, ya que en la mayoría de los casos este enojo se convierte en una ocasión para pecar, en la mayoría de los casos.
O sea, puedes enojarte, solo que no peques. Pablo nos está diciendo, puedes enojarte, solo que no peques. No perdamos el control, nos está diciendo. O sea, ten autocontrol o dominio propio si te vas a enojar. Nuevamente vemos aquí la importancia del dominio propio, que lo vimos en una ocasión. Pablo, hermanos, nos está enseñando que el enojo da ocasión para convertirse en toda clase de pecados que pueden ser muy dañinos y destructivos para otros y para nosotros mismos. Aquí el dominio propio, hermanos, virtud del fruto del Espíritu es elemental. Como lo vimos en la vez anterior en el estudio del dominio propio, en muchas cosas, pero aquí puntualmente en el enojo va a ser claro, ya que no es en sí un pecado, pero corremos el riesgo siempre de que si se sale de control, se va a convertir en un pecado y con consecuencias muy terribles. Proverbio 16:32 nos dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu que el conquistador de una ciudad. O sea, dice que mejor es el que tarda en airarse. O sea, ahí hay mayor gracia, en tardar en airarse, demorarse. Es mejor tardar en airarse, dice, que el fuerte. Dice, el que domina su espíritu, o sea, el que tiene dominio propio, el que logra tener autocontrol de sus emociones, es mucho mejor, dice, que cualquiera que quiere conquistar una ciudad. Es mucho mejor eso, dice. Autocontrol, dominio propio. Cuando Pablo dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, en esta metáfora, hermano, nos enseña que aunque esta ira, por muy legítima que sea, nos advierte que si no lo solucionamos, sin esperar que llegue el otro día o que pasen más días para hacerlo, es peligroso. O sea, por eso está diciendo, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, o sea, no esperen al día siguiente porque es peligroso. ¿Por qué es peligroso? ¿Por qué es peligroso seguir esperando tanto? Porque si dejamos pasar al otro día, o muchos días más, eso ya se va a convertir en odio, se va a convertir en resentimiento, se va a convertir en amargura, dar lugar al rencor. Este es el resultado, hermanos, de una ira no resuelta. ¿Por qué? Porque la llevamos al día siguiente. Y lo que hacemos es estar todo el tiempo pensando, cuando ya la ira pasó al otro día, y después de ese día pasó al otro día, y de ese día pasó al otro día, y te lleva la semana así. ¿Qué está pasando contigo? Estás pensando siempre en cómo demostrarle a la otra persona que estás mal, o tratar de vengarte, buscar la forma de cómo mostrar que tú tienes razón. Y bueno, esto termina muchas veces mal. En el episodio que vimos de Jesús, hermanos, definitivamente es un ejemplo de una ira justa y que está muy lejos, hermanos, de lo que nosotros llegamos a sentir cuando nos enojamos. Esta amargura, hermanos, que se puede enraizar, que de la que habla Hebreos 12:15, de las raíces de amargura, son peligrosas porque envenenan, hermanos. No debemos dar lugar a esas raíces de amargura. Cuando estábamos viendo en Efesios 4, el verso 27, ¿cierto? Cuando dice iraos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, enseguida en el verso 27 dice, ni deis lugar al diablo. Y esto es interesante, hermanos, porque cuando el enojo sale de control, no tenemos dominio contra él y no somos sabios, lo único que estamos logrando es permitir que el diablo continúe con el reino. Le estamos dando el espacio, el lugar para que él haga lo que a él le corresponda hacer. Le estamos cediendo el espacio para que él haga el resto, para que él continúe. Agregar, hermanos, que con demasiada frecuencia nuestra ira está dirigida lamentablemente hacia aquellos que
más deberíamos amar. Es muy común. Los padres y hermanos en nuestra familia, los hermanos inclusive en la fe, familia de nuestra iglesia, vivimos, hermanos, lamentablemente situaciones en nuestro contexto familiar, realidades, que dentro de una familia a veces solamente hay discusiones, peleas, hay un ambiente de enojo terrible, no hay armonía, no hay alegría, no hay felicidad, no hay nada de eso. Y es una realidad, hermano. Vivimos lamentablemente situaciones en el contexto familiar donde vemos esto, y ahí es donde hace falta el dominio propio. Dejamos que la ira nos domine al punto de odiar a un hermano consanguíneo, a una hermana consanguínea, de odiar a mi padre, de odiar a mi madre, y de vivir con este enojo durante muchos años, durante mucho tiempo. Una vez un compañero de mi trabajo se jactaba de que él llevaba enojado con su papá muchos años, y lo decía como con orgullo. No, yo con mi papá ya no nos hablamos hace muchos años, ¿no? Una vez nos peleamos y de ahí nunca más nos hemos hablado, no nos visitamos, nada. Y lo decía como con orgullo, tengo carácter, una cosa así, como contento. Y es lamentable, hermano. O sea, jactarse de algo como eso, entendiendo que nosotros debemos honrar y debemos reverenciar a nuestros padres, es totalmente ilógico. El sol se puso sobre el enojo de esta persona. Hay padres que odian a sus hijos. El sol se puso sobre su enojo. Dieron lugar al diablo. O sea, cuando ya llevas muchos años así, hermano, definitivamente le diste más que un lugar al diablo. Le diste todo lo que él puede abarcar. Ahora, hermanos, lamentablemente, ¿con qué hay que lidiar después de esto? Con el resentimiento, con el rencor, las raíces de amargura que envenenan a uno y envenenan a los otros. Hay quienes se han muerto, hermanos, llevándose su enojo, no se han reconciliado. Hermanos en las iglesias, hermanos, se ofrecen puñetazos y combos en la salida del servicio. Eso es increíble, pasa. Es necesario, hermano, comprender la naturaleza del enojo. Vamos a ver algunos elementos. ¿Qué elementos colaboran para que la ira se lleve a cabo? Hay algunos elementos. En una ocasión, en un estudio, R.C. Sproul menciona al menos 3, que son la decepción, la frustración, el dolor o sufrimiento. Estos, ahí podríamos ver otros más, pero con estos creo que es suficiente para más o menos lograr comprender cómo estos elementos pueden colaborar para la ira. Por ejemplo, la decepción. ¿Alguna vez, hermano, estás decepcionado de algo? Creo que todos nos decepcionamos con mucha facilidad. Nos hacemos expectativas, y ese es el error nuestro del ser humano, que nos hacemos expectativas, y de repente nos hacemos expectativas muy altas de cosas, circunstancias, situaciones, inclusive de las personas. Nos hacemos tantas expectativas, hermanos, que cuando esto no resulta, terminamos mal, terminamos decepcionados, y la decepción luego te lleva al enojo. A veces, hermanos, cometemos el error de hacernos estas expectativas demasiado altas. Nunca pongamos a las personas en tal posición, porque cuando esa persona, hermanos, en el momento que no te lo imaginas, haga algo que te haga decepcionar, hermanos, van a venir sentimientos como el enojo a tu vida. ¿Por qué? Porque no cumplió con las expectativas que tú te habías hecho. La frustración es otro también elemento que colabora para la ira y el enojo. ¿Alguien ha visto alguna vez un niño frustrado cuando está tratando de jugar a algo y no le resulta y termina rayando el papel o lanzando los juguetes lejos porque está encajando una pieza y no logra encajarla en esa porque iba en realidad en la otra, y insiste y se enoja y se frustra y se enoja? Bueno, eso ocurre en los niños, imagínense, en los seres humanos también, o sea, en los adultos también ocurre.
y termina normalmente en el enojo. La frustración nos lleva al enojo y va muy de la mano con la decepción, va muy de la mano. Te decepcionas, te frustras, te enojas. También lo otro que colabora mucho es el dolor o el sufrimiento. Puede ser dolor físico, si hermano te golpeas en una canilla. Aparte del dolor, también viene el enojo. Y hasta como que le quieres pegar con lo que te golpeaste, como que le quieres pegar otra vez como para castigarlo. Y como que le dices cosas así en tu mente. Y te enojas con eso que te hizo doler, te provocó un dolor físico. O si alguien, hermano, te golpea, también te vas a enojar. Y si alguien te golpea, yo creo que la reacción instantánea no va a ser precisamente buena, va a ser quizás responder de la misma forma. El dolor físico, o cuando te aprietas, no sé, los dedos en la puerta del vehículo, de la casa, el dolor va acompañado de enojo. Te enojas hasta contigo mismo. Cuando alguien te insulta o murmura de ti, dañando tu reputación, te estafan, pierdes dinero, tu inversión, no sé, el dolor, la frustración, vienen todos estos sentimientos y el enojo y la ira comienzan a reaccionar. ¿Por qué Jesús se enojó en el episodio del templo, hermanos? Se enojó y por eso les decía que había otro sentimiento más. Él sintió una indignación, pero esta indignación iba acompañado de un dolor que le ocasionó al ver convertido el templo en una cueva de ladrones. Causó un dolor de ver el templo convertido en una cueva de ladrones. Pero aquí vemos que el dolor le causó una indignación y un enojo justo. Que es muy contrario a lo que nos pasa a nosotros, hermanos. Nuestra ira frente al dolor se transforma en otro pecado, lamentablemente. Consideremos, hermanos, las palabras del apóstol Pablo a los esclavos en la iglesia del primer siglo. Personas que a menudo servían bajo amos crueles e injustos. Según el pensamiento actual, su ira estaría justificada. ¿Por qué? Porque están siendo maltratados. Pero Pedro, ¿qué es lo que dice? Siervos, en 1 Pedro 2, 18 al 20, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo es algo atípico verlo hoy en día. ¿Por qué? Porque lo normal es que si te tratan mal, entonces yo no voy a aguantar y voy a ponerlo en su lugar. Pablo dice, no, en esto no hay mérito, dice. O sea, si tú haces las cosas bien y por hacer las cosas bien a ti te tratan mal, bueno, dice, en esto hay gracia, hay que ser pacientes, dice. Por eso estén sujetos a sus amos, aunque sean así. Están sujetos a vuestros amos con todo respeto, dice. No solamente a los buenos y afables, sino a los que son insoportables. Dice, en esto hay gracia, en esto se halla gracia. Si por causa de la conciencia de Dios alguno sobrelleva este tipo de penalidades, porque lo lógico es que si yo soy castigado, sancionado por hacer algo que no está bien, eso es lo que nos habla la lógica humana de que es lo correcto. Bien, yo mismo podría decir, me lo gané, me lo merezco, porque hice algo que no está bien y estoy siendo sancionado y es justo, no es injusto. Pero cuando estoy haciendo lo correcto, estoy haciendo las cosas bien, trato de esforzarme en hacer lo correcto y por esto, hermanos, te tratan mal, hermanos, el Señor dice, en esto hay gracia, dice. Porque ¿qué mérito hay? ¿Qué mérito hay si cuando pecáis, si sois tratados con severidad, lo soportáis con paciencia? En eso no hay mérito, te lo ganaste. Pero si cuando hacéis lo bueno y sufrís por aquello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia delante de Dios. Hermano, qué difícil. Es difícil realmente, hermano. No es fácil. Pero si está aquí,
y el apóstol nos está enseñando esto, es porque tenemos que hacerlo. Las instrucciones de Pedro, hermano, a los esclavos son una aplicación específica de un principio bíblico más amplio aún. Mientras, hermanos, estemos aquí, debemos responder a cualquier trato injusto como conscientes de Dios, conscientes de que Dios está observando todo, entendiendo que es por la voluntad de Dios también y para gloria de Dios. Tenemos que tener eso en mente. Podríamos hacernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo debería responder o reaccionar a tal situación cuando nos veamos en este tipo de cosas? ¿O cómo puedo glorificar mejor con mi respuesta a Dios en tal situación? O hacernos la siguiente pregunta: creo que esta situación difícil o este trato injusto hacia mí está bajo el control soberano de Dios, y que en su infinita sabiduría y bondad Él está usando estas circunstancias difíciles para conformarme más a la semejanza de Cristo. Según Romanos 8:28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, todas las cosas nos colaboran para bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Bien, también debemos entender esto, hermanos, que hay circunstancias que tenemos que entender que Dios también las usa para conformarnos más a la semejanza del Señor Jesucristo. Sé, hermanos, que en el calor de un momento emocional probablemente no nos vamos a acordar de ninguna de estas cosas, de ninguna de estas preguntas. No nos vamos a hacer ninguna de estas preguntas cuando estemos justo en el momento ahí crucial del enojo. A lo mejor no nos vamos a acordar y decir, a ver, ¿cómo debería responder o reaccionar ante esta situación? ¿O cómo puedo dar gloria a Dios en este momento, ante esta situación, cuando me están agrediendo, me está pasando esto? Es difícil, hermanos, sí es difícil, pero, hermanos, si esto está registrado en la Escritura, es porque tenemos que practicarlo. Es porque tenemos que practicarlo. Pero, hermanos, ¿es realmente posible, hermanos, adquirir este hábito? Es posible, se puede. El hábito de pensar de esta manera, incluso, hermanos, si mi respuesta o si su respuesta inmediata es un enojo pecaminoso, tenemos que entender que tenemos que practicar esto. Porque si sabemos que nuestro enojo es como respuesta a un pecado, tenemos que hacerlo. Hermanos, aún puede reflexionar sobre estas preguntas, no es tarde, en el momento cuando nos estamos enojando. El problema, hermanos, es cómo lo manejamos. Cómo manejamos algunas personas tienen la tendencia a externalizar el enojo con algún lenguaje fuerte, generalmente hiriente, incluso puede gritar, usar los gritos para esto. Otros adoptan expresiones más sutiles como comentarios sarcásticos, algunos para su enojo tratan de hablar de forma silenciosa a otras personas como para dejarla mal, pero de forma silenciosa, una forma de aliviar este enojo, pero están cayendo en otro pecado más simplemente. Y luego están aquellos que tienden a internalizar su ira en forma de resentimiento, y esto es terrible porque hablamos de las raíces de amargura hace un momento, el resentimiento y todo ese tipo de cosas que se arraigan en nuestro corazón. Y todas estas expresiones de ira, hermanos, son pecados. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo podemos manejar nuestra ira de una manera que podamos honrar a Dios? Que realmente podamos usar el enojo sin pecar, ya que el enojo no es un pecado. Primero, debemos reconocer, hermanos, que nos enojamos. Debo reconocer mi ira, o sea, debo reconocer que soy un enojón, que me irrito con facilidad. Debo reconocer que tengo un problema con el enojo. Primero reconozcámoslo. Y que es un pecado, que en el caso particular es un pecado. Ahora, no podemos lidiar, hermanos, con la ira hasta que reconozcamos definitivamente su presencia en nosotros. Como segundo, debemos preguntarnos, ¿por qué estamos enojados? ¿Fue por nuestro orgullo? ¿Por nuestro egoísmo? ¿Por algún ídolo del corazón que estamos protegiendo? Si es así, bien, pueden ser otros motivos más. Envidia, no sé, avaricia. Si es así, tercero, debemos arrepentirnos, hermanos, no solo de nuestra ira, sino también de la actitud pecaminosa que está debajo de ella, o sea, de todos estos sentimientos como el orgullo y estas cosas que nos empujan al pecado del enojo. Cuarto, habiendo tratado hasta cierto punto con la expresión de nuestra ira, hermanos, a través del reconocimiento y el arrepentimiento.
debemos cambiar nuestra actitud hacia la persona o a las personas cuyas palabras o acciones desencadenaron nuestra ira. O sea, es un cambio, hermanos, un cambio radical que debemos hacer. Efesios 4:32 y Colosenses 3:3, hermanos, nos pueden ayudar mucho. Efesios 4:32, ¿qué es lo que nos dice? Antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Fácil, o sea, aquí está. Lo que no es fácil es, a lo mejor, recordarlo y practicarlo. Colosenses 3:13, ¿qué es lo que nos dice? Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Ahí tenemos otra forma. De la manera que Cristo nos perdonó, también hacerlo nosotros. Hermanos, luego si hemos expresado nuestra ira hacia el exterior, debemos buscar el perdón, hermanos, de la persona que hemos herido por nuestra ira. Eso es lo principal. Volvemos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pidamos el perdón. Y finalmente tenemos que entregar toda la situación a Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor vamos a pedir perdón, pero a la otra persona a lo mejor no va a reaccionar inmediatamente ante la situación. Por eso es necesario también dejar el asunto ante las manos de Dios. Y nosotros con un cambio de actitud. Este último elemento, hermano, es especialmente importante cuando nos encontramos con los objetos de la ira de otra persona o de un trato injusto por parte de un jefe, un padre o cualquier persona que nos trate injustamente. Es importante, hermanos, disolver estas emociones pecaminosas. Debemos, hermanos, creer que Dios es absolutamente soberano en todos los asuntos de nuestra vida, tanto en lo bueno y en lo que no es tan bueno. Dios es soberano, que todas las palabras y acciones de otras personas, hermanos, nos tientan a la ira y que son de alguna manera detonantes para nosotros. También muchas veces debemos pensar que Dios incluye en sus sabios y buenos propósitos para hacernos más como Jesús estas situaciones. No es de extrañarse que si tienes problemas con el enojo, que a veces nos veamos repetidas veces en situaciones donde te vas a ver reflejado cómo reacciono ante esta situación. Y va a ser el ejercicio para que Dios también te está permitiendo para que tú trabajes en tu enojo y en tu ira. Y ya para ir terminando, hermanos, debemos darnos cuenta de que cualquier situación dada que nos tiente a la ira puede llevarnos, hermanos, a una ira pecaminosa, destructiva. O te lleva a una ira pecaminosa o te lleva a Cristo. A una de dos. Te puede llevar a una de dos. Primera de Pedro 2:23 nos deberíamos reaccionar muchas veces como lo dice aquí ante diferentes circunstancias. Refiriéndose a Jesús, dice: no respondía cuando lo insultaba, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Recordemos, hermanos, el enojo no es un pecado en sí. Nosotros lo convertimos en un pecado impulsado por emociones, por otras emociones pecaminosas de nuestra propia concupiscencia. Aprendamos, hermanos, a reconocer ciertos elementos que nos empujan a este sentimiento y vas a tener dos opciones: o estallas o reconoces que estás pecando y encomiendas la situación al Señor y decides adoptar un cambio, porque esto es algo en lo que tenemos que trabajar cada uno de nosotros. No es algo mágico, algo que va a ocurrir por arte de magia y al otro día vas a amanecer y nunca más te vas a enojar en la vida. Y no, el enojo va a estar siempre presente. Entendamos que, si bien es cierto, no es un enojo, Pablo nos enseña que nos podemos enojar, solo que tengamos cuidado, porque podemos pecar y dar ocasión al diablo. Y esto va a desencadenar en cosas
terribles para nuestra vida. Bien, hermanos, dicho esto, vamos a orar y dar gracias al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio bíblico. Gracias por enseñarnos por medio de las Escrituras, siempre, Señor, tu palabra. Y es la única en la que nosotros nos podemos sumergir para escudriñar y encontrar, Señor, todo lo necesario para formar en nosotros un carácter cada día más semejante al del Señor Jesucristo. Ayúdanos a trabajar en estos pecados respetables, Señor, que vamos estudiando domingo a domingo, a identificarlos en nuestras vidas y tomar medidas. Señor, no solamente que quede como parte de nuestro conocimiento, sino más bien, y no verlo en los otros hermanos, sino verlo en nosotros mismos. Ayúdanos a trabajar en nuestras vidas diligentemente, esforzándonos, Señor, y gracias, porque sabemos que también tú nos podrás ayudar. En el nombre de Jesús. Amén.